Y continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes, el saludo para todos. Aquí estamos en modo antártico. ¿Ha superado el frío ya o no? Porque ahora se siente el frío, ¿no? Yo soy del equipo del verano, así que claro, para mí el frío es un tema lo sufre. De larga trayectoria, largo recorrido. Claro. No me pone en mi mejor modo el frío, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sí, la nieve genera un contexto distinto, ¿no? Un ratito. Un rato, sí. Nos hace, bueno, sobre todo después de este año, tener una sonrisa. No sé si usted llegó a usarlo, era chico, pero venían esos pizarrones imantados que uno llenaba de garabatos, dibujos y después le pasaba como si fuera un limpia parabrisas recto, que lo dejaba en blanco. Sí. Eso bueno, pasó hoy, claro. Eso pasó hoy, claro, un rato, ¿no? Claro. A un año tremendo como hemos tenido en la pandemia, le hemos pasado ese limpia parabrisas, lo dejamos al pizarrón en blanco y ahora empezamos de nuevo, ¿no? Totalmente. Nos vamos a Entre Ríos a hablar de un tema que tiene que ver con un conflicto de larga data, las clases en el país también, ¿no? Sí, porque además, Ezequiel, es una discusión que se viene en todos los distritos, ¿no? Lamentablemente el tema entró en un cono electoral, que es no recomendable, y algunos que incluso durante años desfinanciaron, no creyeron, fustigaron, criticaron, no pusieron en valor la educación, hoy la utilizan como herramienta de adhesión político-ideológica. Sí, totalmente. Nadie en su sano juicio cree que lo mejor es no tener las aulas, las escuelas abiertas y en funcionamiento. Pero el punto está en que si se piensa en términos científicos, esa situación no garantiza, quiero subrayar este concepto, que se pueda controlar la pandemia. Miren lo que está sucediendo, cito el caso de Inglaterra, un país que volvió a tener gente en la cancha, volvió en esta primavera a, producto de la inmunidad que le dio la vacuna, a retomar la vida normal, incluida la presencialidad escolar. Bueno, hoy Inglaterra tuvo 9.000 casos, porque la variante Delta está empezando a pasar factura. Y bueno, se está pensando si no se restablecen algunos criterios restrictivos respecto, por ejemplo, de la presencialidad escolar. Es un tema muy complejo de resolver. Bueno, la provincia de Entre Ríos está en pugna con los docentes por esta cuestión. Vamos a entrevistar al secretario general de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos, Marcelo Pagani, a quien saludamos con Ezequiel Melano. Guillermo Jeremía, buenas tardes, noches, desde Modo Federal en Telediario Federal, Modo Tarde en Telediario Federal. ¿Cómo le va, Marcelo? Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el llamado y la posibilidad de comunicarme. Bien. Bueno, pónganos en situación de lo que está ocurriendo con la educación en la provincia de Entre Ríos. Hay una tensión entre el gobierno que quiere volver con los docentes a las aulas y ustedes que consideran inconveniente han hecho participar a la Secretaría de Trabajo en esta situación. Bueno, efectivamente, nosotros en realidad desde ACMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que es el sindicato docente mayoritario de la provincia, venimos siendo consecuentes y coherentes con lo que planteamos del minuto 1 del inicio de esta pandemia. Primero, en tiempos de ASPO, de DISPO, siempre entendimos que la cuarentena era el único camino que teníamos para cuidarnos ante un virus desconocido y que claramente no había precisiones de cómo atacarlo, solo que nos podíamos cuidar con distanciamiento y determinadas medidas higiénicas. Luego, cuando fue avanzando todo el proceso de pandemia y la expectativa puesta en las vacunas, claramente salimos también como colectivo docente ante un movimiento fuerte antivacuna a decir que la vacuna era el camino, que la vacuna era lo que estábamos necesitando justamente para enfrentar esta pandemia. Coincidentemente, muchos de estos sectores antivacunas hoy
justamente reclaman a veces por la falta de vacuna, lo que claramente es una fuerte contradicción, como que son también los mismos sectores que hoy quieren levantar la bandera de la escuela pública, cuando fueron de esos sectores justamente los que bastardearon la escuela pública, donde cayeron, supieron decir a la escuela pública, o donde dijeron que la universidad pública no era para los pobres. El mismo sector político hoy nos quiere explicar lo que los sindicatos docentes sabemos desde siempre. Luego, en marzo, claramente, porque pudimos además participar en la confección de los protocolos, se volvió una presencialidad cuidada, con burbujas, y en la provincia no llegábamos a los 200 casos. En abril, esta segunda ola que se instala primero en el AMBA y luego en todo el país y en Entre Ríos puntualmente, comenzaron a crecer los casos y ahí a plantear, en línea de lo que decía nuestra organización nacional CETERA, de ir en todo caso suspendiendo la presencialidad en aquellas localidades donde efectivamente las condiciones de la epidemia eran muy graves o la situación sanitaria estaba a punto de colapsar. No fuimos escuchados, esa es la verdad, y hoy finalmente estamos en una situación muy delicada. Claramente hay que ser respetuoso de opinar respecto a la pandemia, porque está claro de que es una cuestión científica. Lamentablemente para algunos se convirtió en un oportunismo electoralista, y para otros nos quieren llevar una discusión que es falsa respecto a lo pedagógico. Nosotros nunca tuvimos duda acerca de la centralidad de la escuela y de la importancia de la escuela, ¿no? De eso está fuera de debate. Acá la discusión es sanitaria y epidemiológica. Y decía que hay tres cuestiones que sí todos leemos y todos aprendimos. Que uno toma una localidad y cuando ve la razón de crecimiento, ve la incidencia de contagio y la ocupación de UTI, claramente hay elementos, hay parámetros que son básicos para decir, no, acá hay que tomar medidas restrictivas, y donde la presencialidad en la escuela claramente es una de ellas, porque es la que evita la circulación de personas. Y en Entre Ríos, para ir cerrando esta primera parte, estamos con un nivel de incidencia que no baja de los 900 casos en toda la provincia y en cada localidad, por lo cual es altísimo, y el gobierno de la provincia ha convocado a la presencialidad. Nosotros, el sindicato, tomamos una medida de resguardo gremial, amparándonos la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, y estamos diciendo que no estamos de paro, que queremos trabajar, pero que en este momento donde los contagios son tan altos y está colapsado el sistema sanitario, decimos continuar enseñando desde la virtualidad, con todas las dificultades que significa y con todo lo que nos ha pasado a partir, por ejemplo, de no haberle dado continuidad a esa política de Estado extraordinaria que fue el Plan Conectar Igualdad, que hoy, si hubiese tenido continuidad esa política de Estado, seguramente estaríamos en otra situación respecto a las clases no presenciales. Paganín. En definitiva, sí. Quería consultarle respecto al tema del porcentaje de vacunados en los docentes y el índice de contagio que ha habido entre los profesionales. Mire, respecto al proceso de vacunación, también una fuerte insistencia de nuestro sindicato, porque estaba claro que Entre Ríos era de las provincias que menos habían avanzado con el proceso de vacunación. Santa Fe, San Juan, La Pampa estaban en el 80%, Entre Ríos estaba en el 18% hace 3 semanas, pero es bueno lo que nos ha pasado estas últimas 2 semanas, donde se viene avanzando realmente con el proceso de primera dosis. Para la mayoría de los docentes solo se completaron las 2 dosis con los docentes de la modalidad especial y el nivel inicial, y nosotros calculamos que cerca del 70% de los docentes de la provincia que estaríamos vacunados con primera dosis en estos últimos 10 días. Y respecto a los docentes, está claro de que hay docentes no solamente contagiados, sino que lamentablemente, como nos pasa en todas las provincias, lamentando el fallecimiento de compañeras y compañeros nuestros. Hay un caso muy fuerte que ocurre en el norte entrerriano, donde una maestra de 38 años y su esposo, empleado de una arrocera de 41, fallecieron antes de ayer, dejando 2 niños muy chiquitos. Bueno, todo esto nos está pasando, pero lamentablemente no se asume con responsabilidad por parte del gobierno provincial en el cuidado de lo que nosotros decimos como innegociable, la salud y la vida de los entrerrianos. Marcelo, hay un escenario desde el punto de vista de la cantidad de contagios
favorable como para que el gobierno provincial quiera volver a la presencialidad plena? Porque entiendo que ahora es bimodal, hay un sector que está asistiendo de manera presencial y otro que no. Por eso, el principio del gobierno provincial es solo presencialidad, salvo el nivel secundario y superior de la capital provincial, que es Paraná. El resto, todos son la presencialidad. Doy un ejemplo fácil, porque todos miran Europa, ¿no? Alemania, cuando tenía una incidencia de 150 casos, cerraba las escuelas. En Entre Ríos estamos hace 3 semanas 900. Les digo, como un número ilustrativo, la situación es muy delicada y por supuesto preocupa mucho la situación de los hospitales. ¿Qué mirada tiene? 900 casos cada 100.000 habitantes, ese es Claro. el número. Exacto. Y ayer, por ejemplo, no estamos bajando de los 1.000 casos por día, de una población de un poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? La situación es muy delicada, claramente. De continuar este panorama... Perdón, Ezequiel, sí. completa la pregunta. Dale. No, digo, de persistir este panorama de cantidad de contagios, que es realmente un número escalofriante, ¿cuándo imaginan ustedes o cuál es la contrapropuesta que le generan al gobierno en función a los tiempos? Lo que nosotros decimos es, celebramos que el proceso de vacunación esté avanzando, claramente falta un porcentaje de docentes vacunar, por supuesto para completar el ciclo, en realidad son las 2 dosis, pero decimos, estamos en la puerta del invierno, un invierno que viene muy duro. Nosotros decimos, adelantemos el receso escolar, que en Entre Ríos está pensado para la segunda quincena de julio, tengamos no presencialidad de acá al receso, y luego del receso, con el universo seguramente de docentes vacunados y con casos a la baja, retomar la presencialidad como lo llevamos adelante en marzo, y quizá en una perspectiva muy optimista de mi parte, entrada a la primavera, estar cada vez en un escenario mejor para justamente que esa presencialidad tan necesaria, fundamental y que no está en discusión, pueda en Entre Ríos y en el país ir tomando ciertos visos, entre comillas, de normalidad. Finalmente, de mi parte, Marcelo, ¿usted cree que esta estrategia del gobierno de llevar ante la Secretaría de Trabajo el conflicto, lo que busca es que si se persiste en la actitud de los docentes, después se los termine haciendo pagar, descontándole los días no trabajados? Hasta ahora no lo han escrito, pero han bajado órdenes verbales a las direcciones departamentales de escuela, que es donde están los funcionarios del gobierno provincial, de cargar como falta injustificada lo que es doblemente grave, porque no solamente está el descuento por el día no trabajado, que en realidad no estamos trabajando, sino que además la inasistencia claramente genera una situación de inconducta que afecta a futuros concursos y que podríamos llegar a ser pasibles de sumarios. Por lo tanto, el apriete es increíble en un contexto tan delicado como estamos hoy en la pandemia en Entre Ríos. Por eso nosotros estamos evaluando seriamente el día de mañana ir a la justicia. Marcelo Pagani ha sido muy amable para con Telediario Federal Modo Tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, que tenga muy buenas tardes. Qué contexto, Guille, ¿no? De las clases y los números que hablan a las claras de una cantidad de contagios que indudablemente obligan a no dar clases. Bueno, lo que pasa es que no hay... Escuchaba a algunos dirigentes plantearse por qué no hay un mínimo marco de acuerdo de esta realidad. Como ha ocurrido en otros países, en donde opera un semáforo epidemiológico que actúa de manera automática, cosa de no tener que estar discutiendo otro. Totalmente. De hecho, la ley que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, en su media sanción, relacionada con el instrumento legal que envió el gobierno tras tropezar con la negativa de la Corte Suprema, que le dio la razón a la capital federal respecto de la autonomía para decidir si daba o no clases presenciales, no avanza en el debate porque se cree desde la oposición que es darle superpoderes al gobierno. Establecer un semáforo epidemiológico que diga, miren, vamos a tener clases presenciales si logramos este objetivo. Y si no lo logramos, volvemos a la virtualidad, porque es evidente
Córdoba es ejemplo de esto, que durante mucho tiempo dijo, vamos a tener clases presenciales, estalló en números de casos, saturación de las UTI, número récord de internados, muertos, y lo único que hizo como condicionante es suspender la presencialidad de las escuelas. Quiere decir que lo que antes no era motivo de contagio, ahora, con la medida que se tomó, se admite que lo era. Entonces, esa utilización del recurso de decisiones de gobierno como herramienta electoral y no sanitaria epidemiológica, que es lo que han hecho en todos los países del mundo, se toman incluso hasta en los Estados Unidos por condados, que es el símil a los departamentos nuestros. Hay un semáforo epidemiológico que dice, bueno, si este condado tiene mayor cantidad de casos de esta línea que se trazó, inmediatamente se vuelve a la virtualidad y se suspenden las clases. Y no necesita ni una decisión del gobernador, ni del intendente, ni del presidente. Es automático porque se entiende que es la forma de controlar la pandemia. Bueno, en Argentina seguimos discutiendo por distrito, un partido padres que dicen abran las escuelas están abiertas, los chicos tienen clases, yo tengo una hija estudiando en la universidad, está todo el día frente a la computadora, esto sigue funcionando. Por supuesto que no es lo ideal, pero lamentablemente estamos electoralizando todo lo que surge en torno de la pandemia y así nos está yendo, Ezequiel. Totalmente. Guillermo, muy amable y muy completo como siempre. Nos estaremos reencontrando seguramente mañana. Hasta mañana y ojalá que con solcito. Ojalá. Así será la cosa. Chao. Chao.